¿Cómo surgen las producciones cinematográficas, según tus conocimientos, en esta ciudad de Santiago? Bueno, desde mi punto de vista, el cine aquí en Santiago comienza en realidad con los videoclips. Y, o sea, esas producciones de Santo Domingo que venían aquí a buscar locaciones un poco más hermosas para embellecer su fotografía y venían aquí a Santiago, que era lo que en ese tiempo tenía carretera y que se podía llegar con más facilidad. Bueno, básicamente aquí se empieza a hacer cine desde hace varias décadas con Jean-Louis Borges, con sus dos producciones. Y comienza a hacer lo que es el cine un poco más profesional y más criollo de Santiago. Y bueno, él comienza a hacer películas, hizo 2 películas y bueno, hizo muchos videoclips, hizo un videoclip de Vikiana muy famoso. Y melodrama. Esas son las primeras producciones que hasta ahora se conocen. Básicamente en Santiago, muchas de nuestras producciones que han salido a nivel nacional no tienen el auge que han debido tener. Y inclusive muchos de esos actores y directores que han salido primero de aquí y después se han emigrado a la capital. Describe algunas producciones cinematográficas nacionales e internacionales que hayan impactado a la ciudad de Santiago. Bueno, para empezar, a nivel del Cibao, aunque el movimiento se dio aquí en Santiago, es Andrea, porque a nivel de Santiago, el 90% de los actores eran de Santiago y un 20% de los técnicos eran de Santiago. Entonces, Andrea prácticamente fue una colaboración entre Santiago y Moca. Lo principal fue que Andrea creó un precedente y despertó y como que movilizó al país porque le hizo entender a Santo Domingo que estaba pasando algo en el Cibao. Entonces eso como que generó atención aquí en Santiago y la gente estaba un poco como ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué esa película gustó? ¿Y por qué quedó bien? Y mucha gente tiende a censurarla y a borrarla de la historia, a tratar de eliminarla, que no aparezca. Pero por más que se quiera hacer, Andrea sucedió y Andrea llevó muchas personas a los cines que se hacían fila 3 meses. Bueno, yo creo que una de las producciones nacionales que más impactó en la última década aquí fue Andrea, básicamente. Esa fue la primera película de género de terror y la que más provocó el morbo de la gente de toda clase social que quisieron ir al cine a ver esa película. Yo tuve que esperar varios meses cuando ya el cine se trataba más bien. Describimos los principales actores y actrices de Santiago. A nivel cinematográfico puedo decir Johanny Sosa, Juan Pérez, Mapache Méndez, Johanny Sosa, Robinson Ibarra, Amarilija Grullón, Ramonita Liriano, Lorenzo Sosa. Desde las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la cinematografía en Santiago, hablamos un poco de eso. Una de las ventajas que tiene el cine en Santiago es que aquí hay prácticamente un grupo de cineastas que están emergiendo y hay mucha variedad, hay mucha, ¿cómo se llama esto? Carne fresca. Bueno, el cine en Santiago se ha desarrollado de manera exponencial. Lo primero es que el cine en Santiago es totalmente independiente. Ni siquiera el Estado ayuda al progreso del cine santiaguero. A nosotros nos mandan cursitos ahí, nos mandan un curso, miren, esto fue lo que se hizo en la capital y nada, no hacen una bulla, nosotros hacemos el curso, chévere. Por lo tanto, el cine en Santiago está emergiendo prácticamente solo. A diferencia del que está en la capital, que es un cine que gracias a las inversiones que hacen allá, tiene esa ventaja. El de aquí está emergiendo, es el verdadero cine independiente de la República Dominicana. Pero en realidad el verdadero apoyo en Santiago no existe del Estado. Aquí hay entidades que están tratando de que las cosas se den, pero no es suficiente. Aquí hay un hambre de hacer cine, de expresar la cultura. Entonces creo que el desarrollo en verdad del cine en Santiago comienza cuando dos muchachos cogieron una camarita y comenzaron a grabar cosas y a querer estudiar.
De hecho, yo puedo decirte que muchos de los talentos de aquí de Santiago se han ido a Santo Domingo y están en puestos bien altos allá en Santo Domingo en cuanto a lo que tiene que ver con empresas cinematográficas. O sea que nosotros estamos creando buenos talentos. Aquí se están creando buenos talentos. En tu opinión, ¿el cine en Santiago es bueno, malo o pésimo? ¿Y por qué? Eso depende de muchos factores. Uno puede decir este cine es bueno, este cine es malo, porque la mayoría de los que empiezan con sus propios recursos, se compran una cámara prestada, buscan a sus amigos que no tienen ningún tipo de conocimiento cinematográfico, entonces a la hora de hacer cine están experimentando. Bien, el cine de Santiago para mí es excelente, porque si tú sumas el presupuesto que se ha invertido en todas las películas de Santiago, entonces si tú lo sumas, esa cantidad de dinero, y sumas lo de la capital, que debe rondar por los cientos de millones de pesos, y aquí las películas que se han hecho aquí han generado más ahora que todas esas películas juntas. O sea, por ejemplo, Andrea y La Soga. La Soga es reconocida por una de las mejores películas de Santiago y del país. Y Andrea es una de las más taquilleras de Santiago y del país. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves el nivel de precios de cuánto se invierte y tú te das cuenta que aquí se han generado productos más exitosos y cada vez que se hace un producto se da exitoso. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Entonces, muchas veces, cuando tú lo ves, tú dices, esto no es lo que yo veo en una sala de cine. Yo estoy viendo algo totalmente fuera de contexto. Entonces uno dice, bueno, eso es cine más malo. Pero cuando esos mismos muchachos empiezan a patalear y una y otra vez van haciendo cine y poco a poco van dándose cuenta que lo que de sus anteriores trabajos no son muy buenos, de ahí empiezan a hacer trabajos mucho mejores. Entonces, a través de la práctica uno ve que esos mismos que han empezado haciendo disparate a su juicio han empezado a hacer cosas que ni ellos mismos se imaginaban. De las películas producidas por ti, ¿qué te motivó a crearlas? Bueno, existencialmente mis películas, mis cortometrajes y mis largometrajes, yo las he hecho siempre con un sentido crítico social. Siempre yo quiero criticar algo de la sociedad, o siempre quiero que el país como que despierte, como que deje de vivir en esta ilusión que nosotros tenemos de sociedad, porque esto no es una sociedad, es una ilusión. Entonces yo siempre he querido que con mis cortos la gente vea eso y diga, bueno, es verdad, tenemos que hacer esto, o tenemos que movernos de la siguiente forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi largometraje crítico, yo trato de que el pueblo entienda que ellos tienen valor como público y que ellos pueden recibir una historia inteligente y absorberla y entenderla. Hacer algo diferente, cuando uno está acostumbrado desde pequeño, y este es mi caso, a ver muchas películas de ciencia ficción, que son mi género favorito, me han motivado a hacer cortometrajes y producciones muy diferentes a las que se hacen aquí. Ya sea, yo creo que aquí se puede hacer ciencia ficción, terror, documental falso o primera persona, como se le dice, mientras encontrado se puede hacer thriller, o sea, cantidad de cosas que uno ni se imagina. Entonces yo creo que lo que me motiva es a no seguir la línea general, sino a seguir lo que a mí me gusta. ¿Cuál ha sido el aporte más importante que ha hecho Santiago a la cinematografía nacional? Santiago está creando talentos que están acostumbrados a trabajar con una camarita sencilla, y cuando van a los grandes estudios de cine se encuentran con estas cámaras súper desarrolladas y pueden hacer maravillas con eso. Hasta ahora, la propia cultura que nosotros tenemos en Santiago ha sido el aporte más significativo. Cada vez que tú ves una película donde se muestra el monumento en sí, ya se dice eso es Santiago. Cada vez que tú ves a los lechones, tú dices, son los lechones de Santiago. ¿Cuáles elementos deben ser tomados en cuenta para hacer una buena producción cinematográfica? A mí nunca se me ha olvidado lo que me enseñó el profesor ahí, es que para producir una buena película, para dirigir una buena película, hay que elegir bien.
cuando me digo elegir bien, es que necesitamos rodearnos de personas que sepan lo que están haciendo. Si tú no tienes un buen guionista, un buen editor, un buen director, unos buenos actores, tú no vas a producir una muy buena película. Lo primero es el guión, la historia. Eso para mí es fundamental. En este país hay un problema, una escasez de historias, pero a nivel de los guionistas, porque realmente aquí hay muchas historias. Entonces, creo que el mayor problema es que el guionista no encuentra esa historia que se debe contar. Entonces, se van por lo más fácil, que es la comedia, y generar una historia ficticia en base a algo cómico y sencillo, y entonces ese es el guión. Pero déjeme decirle que hay muchas historias aquí con mucho peso dramático que pueden fácilmente colarse en las nominaciones de los Oscars y generar un auge a nivel cinematográfico. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es eso, la historia. Después que tú tienes la historia, necesitas un buen director de fotografía y un buen sonidista y un buen director. Eso es indispensable, porque mucha gente se preocupa por la imagen, pero el sonido, la música, eso es vital en una película. Eso viene siendo los huesos de la película. ¿Cuál ha sido el mayor avance en la cinematografía dominicana? Pues yo creo que el mayor avance se está viendo ahora mismo, el de producir todas esas películas al año. No importa el género que sea, es que ya hay una industria que está emergiendo y que los inversionistas están dando cuenta, los empresarios, que pueden invertir sin generar pérdidas, y que poco a poco las personas están dando cuenta de que nuestro cine vale la pena. Lo único que hay que seguir manteniendo esa idea en la gente, que cuando la gente vea una película en la televisión, un trailer, diga, no diga, es otra película dominicana, no, que diga, una película dominicana se ve interesante, quiero verla. Bueno, el mayor avance nuestro, sin duda, fue la ley de cine. Pero creo que más que la ley de cine es las iniciativas de hacer festivales de cortometrajes. Porque el verdadero movimiento cinematográfico va a comenzar en los cortometrajes. Y bueno, el mayor avance va a ser el día que nosotros como país decidamos hacer festivales de cine independiente. Ahí es que está el avance de nuestra industria. A tu juicio, ¿cuál es la película mejor producida, nacional y local? Bueno, la mejor de Santiago, indudablemente, La Zorra. La mejor película a nivel nacional, Un pasaje de ida. Tremenda película. Muy bien. Hasta ahora, la única que pude, en mi opinión personal, producida en Santiago ha sido La Zorra, o sea, en los últimos años, hasta ahora. Porque prácticamente se hizo aquí con todo el amor del mundo. Yo creo que Manny quiso dejarnos un regalo, y creo que debemos tomar como ejemplo esa película para producir las demás que vienen. ¿Qué debe ser tomado en cuenta a la hora de producir una buena historia? Para buscar una buena historia hay que tener buenos personajes que lleven la historia de un punto A a un punto B. Personajes con suficiente historia pasada como para darle vida a la historia que están desenvolviendo en el momento, y tener en cuenta que el cine en esencia es entretenimiento, que las historias no pueden ser aburridas, entonces tienen que buscar entretenimiento. Bueno, ante todo el guión. El guión tiene que tener en lo personal, creo que tiene que tener la suficiente, el concepto y la narrativa suficiente para enganchar al público. Eso es lo más importante. A la hora de tú desarrollar una historia, tú tienes que tener en cuenta los personajes, en el entorno en que se mueven y hacia dónde van esos personajes. Eso es muy importante. Si tienes una historia cogida por los medios porque quiero simplemente hacer una película y ya, no.
la gente se da cuenta que hay algo raro cuando ve la película y dice, ¿qué le pasa a tu personaje? Que andan como los monitos, que tú lo mueves para un lado, por un brazo, por el otro. ¿Qué recomendaciones le haces a los actores, actrices, personal técnico y a todo aquel que quiere involucrarse en lo que es la cinematografía? Bueno, ante todo, algo que siempre nos olvidamos a la hora de hacer una producción es la pasión y la disciplina. Hace un tiempo estaba viendo cómo un documental de cómo las personas en Japón, en Suiza, en Alemania, llegan a tener un cierto nivel de desarrollo teniendo pocos recursos naturales, a diferencia de países latinoamericanos como el nuestro, como el de Colombia y eso. Entonces se explica básicamente eso, la disciplina y la pasión con la que tú haces tu trabajo. Si tú simplemente te empeñas en hacer una película por el figureo, porque voy a salir en una pasarela que me van a tirar 2 o 3 fotos, porque creo que voy a salir en un programa de televisión o qué sé yo, estás perdido. Lo importante es hacer esto con pasión. Estudiar, ya sea en internet, no se ven de su padre que dice, no, que el internet no es una universidad, mentira. Te aprendes casi tan profesionalmente haciendo cursos por internet que haciéndolo presencial. Estudiar. Tú estudias y comienzas a poner en práctica, que aquí hay muchos cineastas que se han vuelto unos teóricos, que comienzan a estudiar y se vuelven teoría, se vuelven nada. Todo lo que aprendan, ponlo en práctica instantáneamente, practiquen con los géneros, hagan cortos de suspenso, escenitas de suspenso, recojan películas ya hechas y tomen esas escenas y entonces pongan una cámara y traten de recrear esos planos y háganlo una y otra vez, que esto necesita práctica.